decía que el determinante es una función que se establece entre una matriz cuadrada y un número real, donde las matrices cuadradas corresponden al dominio, ¿sí?, de la función, y el determinante va a ser la imagen de la función, como lo podemos ver acá en el diagrama. El determinante decía que se conforma mediante una regla, y la regla, o sea, entran matrices y salen determinantes, ¿sí? Esa conformación se realiza mediante una regla. Y esa regla corresponde a la suma de todos los productos posibles de n elementos tomados de los n cuadrados elementos de la matriz, siempre que en cada producto haya un elemento de cada fila y uno de cada columna. Y se antepone el signo positivo o negativo según la cantidad de permutaciones que se indican en las filas y columnas, según sean de clase par o impar. Entonces, si ordenamos los elementos, ¿sí?, por los primeros elementos, por los primeros subíndices, y los otros tienen una cantidad par de inversiones, entonces corresponderá a un signo positivo. Y si tienen una cantidad impar de inversiones, corresponderá un signo negativo. En el caso de una matriz de 2 por 2, simplemente lo que hacemos es multiplicar los elementos de la diagonal principal y le restamos los elementos de la diagonal secundaria. Y así obtendremos el valor del determinante. En cambio, cuando el determinante, ¿sí?, es de orden mayor, 3 por 3, 4 por 4, etc., nos conviene recurrir a algún tipo de método. Aunque el de 3 por 3 todavía podemos hacerlo si tenemos en cuenta lo siguiente. Multiplicamos los elementos de la diagonal principal y van sumando, más los elementos que están en forma paralela y a la diagonal principal. Entonces sería A1, 2, A2, 3 por A3, 1, que es el siguiente, y A2, 1, A3, 2 por A1, 3, que sería el tercer término. Y luego irían restando los elementos de la diagonal secundaria y de sus paralelas, ¿sí? Entonces restaríamos A1, 3, A2, 2, A3, 1, que los ponemos acá multiplicando, menos A1, 2, 2, 1, 3, 3, que sería en este término, y A 1, 1, 2, 3 y 3, 2, que sería este otro término. Como ustedes ven, se empieza a complicar cómo calcular un determinante, aunque si lo mecanizan, esto todavía no es difícil. Y la cantidad de términos que vamos a tener que calcular va a corresponder al orden que tiene la matriz. En el caso de la matriz de 2 por 2, y calculamos el factorial de 2, y eso nos da 2 términos. Si calculamos el factorial de 3, de este último caso, entonces eso nos dará 6 términos. Y así sucesivamente. Entonces, cuanto mayor es el orden de la matriz, mayor va a ser la cantidad de términos que necesitamos para poder calcular el determinante, realizando todas las combinaciones según la regla de conformación del determinante. Como esto no es tan fácil, lo que hacemos es recurrir a los métodos para calcular determinantes. Veamos un caso de cómo sería el tema, un par de casos, aunque sea, de cómo es el tema de las permutaciones, porque el signo positivo o negativo. Habíamos dicho que los elementos... Disculpa un momento. Sí. No está transmitiendo una sola diapositiva, la de determinante de 2 por 2. Y no dejé de compartir. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo se ve ahora? Ahora sí se ve la determinante, la matriz de 3 por 3. Bueno, gracias.
He tenido un día accidentado hoy. Cortes de luz, no se ven las pantallas. Bueno, entonces, en este caso les había dicho, bueno, calculábamos elementos de la diagonal principal y sus paralelas, lo íbamos a poner sumando, elementos de la diagonal secundaria y sus paralelas, considerando la regla de conformación, ¿sí? Los íbamos a poner restando. Entonces, lo otro que dijimos que es que la cantidad de términos que vamos a tener para calcular el determinante va a depender del orden de la matriz. Según el orden, lo que calculamos es el factorial, y entonces ese factorial nos va a decir la cantidad de términos en cada caso. En el caso de la matriz de orden 3, tenemos que tener 6 términos. Y lo otro que teníamos que decir era, ¿por qué en estos casos los elementos de la diagonal principal van a tener signo positivo y estos signos negativos? Vamos a ver que, según lo que dijimos antes, la regla decía que teníamos que tener los elementos ordenados por los primeros subíndices y ver qué pasaba con los segundos, y estaban permutados. Según la cantidad de permutaciones, si fuera de orden par o impar, lo que iba a ocurrir era que iba a cambiar el signo, ¿sí? Entonces, veamos, por ejemplo, en este término. El primer término, el primer subíndice dice 1, el segundo 2, el segundo 3. Está ordenado. 2 por 3 sigue el orden natural de los números, o sea, 2 y 3 sigue el orden natural de los números. 3 y 1 no sigue el orden natural, ahí tendríamos un signo negativo. Y luego el 2 con el 1 tampoco sigue el orden natural, tendríamos otro signo negativo. Pero como tenemos dos signos negativos, menos por menos nos quedaría más, ¿sí? Entonces, en todos estos casos, más allá que en este no falla nunca el orden, ¿sí? Y en este nos da positivo también. Veamos uno de estos casos. Primer subíndice 1, segundo subíndice 2, tercer subíndice 3, o sea, está ordenado. Veamos qué pasa con los segundos para ver las permutaciones. 3 con 2 está permutado, corresponde un signo negativo, el 2 con el 1 está permutado, corresponde un signo negativo, el 3 con el 1 también está permutado, corresponde un signo negativo. Entonces, como tenemos tres signos negativos, en definitiva, el signo de este término va a ser negativo, ¿sí? Entonces, de la misma forma se analizan todos los términos. Bien. ¿Cuándo una matriz va a ser regular y cuándo va a ser singular? Vamos a decir que una matriz cuadrada es regular, ¿sí? Siempre de orden n, porque estamos trabajando con determinantes y los determinantes solo pueden calcularse para matrices cuadradas. Entonces, va a ser regular si su determinante es distinto de 0. ¿Eso qué quiere decir? Que la matriz A tiene n vectores fila o columna linealmente independiente. Y el rango de la matriz será igual a n. O sea, va a estar relacionado ¿con qué? Con su orden. En cambio, una matriz va a ser singular cuando el determinante de esa matriz sea igual a 0. ¿Eso qué quiere decir? Que la matriz A tiene algún vector fila o columna que es combinación lineal de los otros, y eso quiere decir que existe dependencia lineal. Entonces, el rango de la matriz va a ser menor, ¿sí?, que el orden de la matriz. Estas definiciones son muy importantes porque después nos ayudan a determinar cuestiones sobre las matrices cuando trabajemos con sistemas de ecuaciones. Y en algún otro momento también. Entonces, matriz regular, la matriz va a tener que ser el determinante de la matriz distinto de 0. Y para la matriz singular, el determinante de la matriz igual a 0. ¿Qué es lo importante? Que la regular me dice si los vectores fila o columna son linealmente independientes, y si no, me dice, si no es así, si no son, si se trata de una matriz que es singular, nos dice o nos indica que existe dependencia lineal. Bueno, como vieron que no es tan fácil utilizar el método
siguiendo la regla para calcular determinantes, recurrimos a los métodos de cálculo de determinantes. Entre ellos tenemos la regla de Sarrus, método de los cofactores, el método de Chior y el método de triangulación. Antes de ver cada uno de los métodos, vamos a revisar de qué se trata el menor complementario, ¿sí? Entonces, vamos a decir que el menor complementario es un determinante asociado a una submatriz de un orden menor en 1, ¿sí? Que la matriz original. Entonces vamos a decir de orden n-1, que se obtiene luego de suprimir una fila y una columna, ¿sí? Relacionada a dicho elemento. Supongamos que el elemento, ¿sí? Del que calculamos el menor complementario es A1, 1, entonces suprimimos la fila y la columna y obtenemos una submatriz. Esa submatriz de orden n-1 va a ser el menor 1, 1. O sea, es el menor complementario asociado a ese elemento. Si queremos calcular el menor complementario del elemento A1, 2, vamos a suprimir la fila 1 y la columna 2 y vamos a obtener el menor complementario, ¿sí? Con los elementos que no han sido tachados. Y ese va a ser el menor del elemento A1, 2. En el parcial podemos pedir cualquier cosa de estas que vemos, ¿sí? Podemos pedir que nos cuenten un método o que nos digan cosas generales sobre los determinantes, cualquier cosa que hayamos visto. Y bueno, en el práctico también. Bueno, y el adjunto cofactor de un elemento AIJ de una matriz, ¿sí? Va a ser el menor complementario, pero seguido o previo va a tener el signo positivo o negativo, que ese signo positivo o negativo va a representar lo que serían las permutaciones, ¿sí? De orden par o impar. Entonces, ¿cómo es que vamos a conseguir ese signo ahora? Lo que vamos a hacer es el elemento adjunto cofactor, que lo vamos a simbolizar con el C sub IJ, lo vamos a anteponer un -1, donde le vamos a poner como potencia la suma, ¿sí? De el I y J. Entonces, -1 a la I más J, ¿sí? Entonces le sumamos los subíndices. Cuando la suma de los subíndices sea impar, entonces este valor va a quedar negativo. Y cuando la suma sea par, este valor va a quedar positivo. Entonces, el adjunto cofactor de un elemento A y J va a ser igual a -1 a la I más J por el menor IJ. Entonces, como hicimos antes, vamos a calcular el menor de un elemento A1, 2, eliminamos fila, eliminamos columna, y le anteponemos el -1 a la 1 más 2. Y así obtenemos el menor correspondiente al elemento A1, 2. Perdón, el adjunto cofactor correspondiente al elemento A1, 2. ¿Alguien quería preguntar algo? Yo quiero decir una cosa, ¿sí puede ser? Dale. Gente, hay algunos consultando por qué estamos haciendo determinantes y eso. Esto es un curso que va realmente como rápido, ¿no? Con las explicaciones. Y en este tiempo que tenemos nosotros,
estamos intentando dar los temas que nosotros consideramos como más complejos. En los parciales y en los finales, entendemos que algunas cuestiones de determinantes, en este tema en particular, está como muy complejo para el estudiante explicarlo. Entonces, dar la definición de complejo, de determinantes, de decir, es un número asociado a una matriz, y está como poco serio, como concepto. Entonces, por eso, la ingeniera Sokolovsky está explicándolo así con todos los detalles, como para que cuando llegue el parcial y se los pidamos con todos los detalles, ustedes hayan tenido una explicación importante del tema. Recuerden que los parciales son, en tiempo normal, son parciales de promoción a desarrollo y son 3 preguntas y tenés que contestar 2 bien para tener un 7. Entonces, escuchen, atiendan, escriban algunas cosas. Después vamos a ver cómo lo subimos a esta presentación de PowerPoint a YouTube o al aula virtual. En el aula virtual también tienen mucha información, ¿sí? Como para ver todo esto. Pero me parece que, al menos es lo que yo veo en el grupo, ¿no? Mucha queja de muchas cosas, en vez de estar aprovechando la clase que tienen ahora. Ustedes fíjense qué les parece que hay que hacer ahora. Me parece que ahora hay que tomar la clase, nada más. ¿Sí? Perdón, si eso nada más quería comentarles. Sí, no sé cuál puede ser la confusión, porque en realidad yo todas las semanas les dejo las clases y esta semana tocaba determinante. O sea, nos vamos manejando como que yo les dejo todas las semanas la clase con el instructivo y todo lo que tienen que hacer, y toda la semana es una unidad nueva, porque en este curso no hay tiempo para otra cosa. Pero por supuesto, ustedes tienen que preguntar todas las dudas que tengan. Siempre estamos dispuestos a contestarles, ¿no? Esto está subido sí, está en la universidad virtual, sí, y también está con todo lo que les dejo yo en la autogestión de actividades semanales, también está, ¿sí? En la universidad virtual está subido sin las indicaciones de los enlaces a videos, porque en la universidad virtual tienen enlaces a videos aparte, pero son los mismos, ¿sí? Entonces tienen las dos cosas, o sea, tienen la videoconferencia, tienen videos para ayudarse, que son de YouTube, y además el PowerPoint, todo. La contraseña es el curso, 1H10, si sos del 1H10, si no, bueno, del curso que seas. Bueno, la regla de Sarrus, ¿en qué consiste? Se puede trabajar, ¿sí?, repitiendo filas o repitiendo columnas. Nosotros lo hacemos repitiendo filas, ¿sí? Solo se puede aplicar a matrices de orden 3, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Repetimos las 2 primeras filas y vamos a multiplicar los elementos de la diagonal principal y las 2 paralelas hacia abajo, y así vamos a obtener los primeros 3 términos para el cálculo del determinante, serían las líneas de color rosa, y luego le vamos a restar los otros 3 términos correspondientes a la diagonal secundaria y a sus paralelas, ¿sí?, que son las líneas que nos van a armar los términos con color verde, que son los que tenemos acá, ¿sí? Este es un método, la verdad, que es muy fácil de usar, y en general cuando tienen matrices de 3×3 optan por este método. Pero lo que no quita que si un profe les pide algún método en particular van a tener que usar ese, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Repetimos las 2 primeras filas de esta matriz y vamos a proceder a multiplicar, ¿sí?, los elementos de la diagonal principal, ¿sí?, y las correspondientes
paralelas para tener los primeros 3 términos para el cálculo del determinante que corresponden a los elementos que van a ser positivos. Y luego vamos a proceder a multiplicar los elementos de la diagonal secundaria, ¿sí? Y sus dos paralelas para obtener los elementos que nos van a dar negativos. Hacemos las cuentas y el determinante de esta matriz nos queda que es 32. ¿Cómo? Sí, Sarrus es solamente para matrices de 3×3. No se aplica para matrices de otro tipo de orden. Cualquiera de los otros métodos que vamos a ver sí se puede aplicar a matrices de 3×3 o orden superior. No incluimos las matrices de 2×2, aunque podemos decir se aplica a matrices de 2×2, porque simplemente lo que hacemos que es, cuando tenemos una matriz de 2×2, hacemos el producto de los elementos de la diagonal principal menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria y ya está todo listo, ¿sí? Acá tengo que la reunión termina en 10 minutos. En cuanto ¿sí? se acaba, nos reconectamos y continuamos. Entonces, para el método de los cofactores, lo que vamos a hacer es desarrollar, ¿sí? por los elementos de una fila. ¿Sí? Por ejemplo, si desarrollamos por los elementos de la fila 1, lo que vamos a hacer es calcular en realidad el cofactor de cada uno de esos elementos, ¿sí? Entonces, calculamos el menor complementario y al menor complementario, ¿qué es lo que le vamos a tener que agregar? El signo, teniendo en cuenta el -1 y como exponente del -1, la suma de los subíndices. Entonces, acá tengo el menor complementario. Pero vamos a calcular directamente con los cofactores. Entonces, vamos a desarrollar por los elementos de la primer fila. Y desarrollamos por los elementos de la primer fila acá. Esto ya lo había pasado, no sé. Acá. Método de los cofactores. Entonces, desarrollamos por los elementos de la primer fila, entonces anulamos. Supongamos que empezamos con A11. Anulamos la fila y la columna correspondiente y vamos a tener el elemento A11 multiplicado por el adjunto o cofactor, o sea, -1 elevado a la 1 más 1 por el menor complementario. El menor complementario en este caso va a ser la submatriz de orden n-1. Eliminamos esta columna y esta fila y nos queda esta submatriz, M11. Más, seguimos desarrollando por los elementos de la fila, continuamos con el elemento A12. Entonces, ponemos el elemento A12 multiplicado por -1 elevado a la 1 más 2, por el menor complementario correspondiente al elemento 1,2. Y por último, el elemento A13 por el signo que va a estar determinado por -1 a la 1 más 3, por el menor complementario de 1,3. Entonces nos viene quedando, ¿sí? A ver. Para esta matriz, ¿sí? Es que desarrollamos el menor. Entonces, para el primero, ¿sí? Eliminamos, nos queda 4 menos 2, menos 3, 5, ¿sí?
4 menos 2, menos 3, 5, ¿sí? Más el siguiente, que dijimos que era el elemento A1, 2, por menos 1 elevado a esto, por el menor. No sé por qué no me quedó uno después del otro, se me intercalaron en esa filmina sin querer. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Eliminamos esta fila, esta columna, y nos queda 3 menos 2, 1, 5. Entonces, 3 menos 2, 1, 5. Más el elemento, el coeficiente de la posición A sub 1, 3, ¿sí? El elemento A sub 1, 3 con su signo y la última submatriz. Luego de eso, ¿qué hacemos? Vamos a, para las matrices de orden 2 por 2, multiplicar elementos de la diagonal principal menos elementos de la diagonal secundaria, ¿sí? Entonces nos va a quedar, en este caso, 2, ¿sí? Multiplicado por 1, y acá 4 por 5, 20, menos 3 por menos 2, ¿sí? Y bueno, así vamos completando todas las cuentas, ¿sí? El menos 1, acá el menos 1, 3 por 5, menos 2 por 1. Y acá el menos 1 por este valor, y 3 por menos 3, menos 4 por 1. Y en definitiva, al realizar todas esas cuentas, obtenemos el valor 32. Entonces, ese será el menor complementario, el determinante de la matriz A, calculado por el método de los cofactores. Entonces, les decía que este método se puede aplicar a matrices de orden 3 y mayores que 3. Acá estaba la matriz, me parecía raro. Me había quedado mal la secuencia. Bueno, siempre para facilitar el cálculo del determinante por este método, lo que es conveniente hacer es tomar la fila con mayor cantidad de ceros y buscar también la fila con mayor cantidad de unos. Primero miramos los ceros, y para los ceros, ¿sí? Para esa fila que tiene mayor cantidad de ceros, también miramos que tenga mayor cantidad de unos. Entonces, con la mayor cantidad de ceros vamos a tener menor cantidad de términos. Y con la mayor cantidad de unos las cuentas son mucho más simples, menores posibilidades de error. ¿Tienen alguna duda con este método? ¿Hay algo que no hayan entendido de todo lo que he dicho hasta ahora? Nosotros habitualmente el método lo usamos por filas, pero también se puede usar por columnas. Pero ya van a ver que los profes del práctico y acá en el teórico lo desarrollamos por filas. Y en una matriz de 4 por 4, si nosotros aplicáramos este método, ¿qué haríamos? Suprimiríamos, supongamos que desarrollamos por la fila 1. No sé si tengo acá alguna matriz de 4 por 4, a ver. Mira, acá hay una de 4 por 4. ¿Qué haríamos? Suprimiríamos la fila 1 y la columna 1. ¿Sí? Supongamos que desarrollamos por los elementos de la fila 1. O según lo que dije recién, sería mejor desarrollar por los elementos de la fila 4, porque tiene 0 y tiene 1, en cambio esta no. Supongamos que suprimimos la fila 4 y la columna 1, vamos a desarrollar por la fila 4. Entonces, ¿qué nos va a quedar? El elemento de esta posición, que es A4, 1, por menos 1 elevado a la 4 más 1, o sea, a la posición que ocupa, por el subdeterminante que se obtiene de anular esta fila y esta columna, o sea, este subdeterminante. Luego, ¿qué haríamos? Diríamos que el elemento que sigue es el 0. Ese 0 estaría multiplicado por menos 1 elevado a la fila 4, columna 2, a la 6, por el subdeterminante que obtendríamos de anular esta fila y esta columna, ¿sí? O sea, todo esto. Lo único que ese término, como a cada 0, nos daría 0, se anularía.
Así sucesivamente con el elemento 9 y con el elemento 2. Ahora, cuando termináramos de hacer eso, ¿qué va a pasar? Habremos obtenido 3 términos donde en cada uno de ellos vamos a tener para calcular determinantes de orden 3. Entonces deberíamos volver a aplicar el método de los cofactores o podríamos utilizar el método de Sarrus, ¿sí? O la regla que usé al principio de todo, que estaba más dirigida a a hacer la multiplicación de los elementos de la diagonal principal, ¿sí? Y de sus paralelas que iban sumando, y el producto de los elementos de la diagonal secundaria y sus paralelas que iban restando. O sea, cualquiera de esas opciones sería válida. Siempre hay que tener en cuenta que si en un examen te piden resolver de alguna determinada forma, bueno, será de esa forma. No sé si quedó claro si hubiera un determinante de orden 4. Bárbaro. Bueno, otro método que se puede utilizar es el método de triangulación. Este método de triangulación se deriva de una de las propiedades de determinantes que dice que el determinante de una matriz triangular, ¿sí?, es igual al producto de los elementos de la diagonal principal. Entonces, si tenemos una matriz triangular, directamente realizamos el producto de los elementos de la diagonal principal y ya. Bueno, seguimos entonces. Les decía que el método de triangulación, ¿sí?, tiene que ver con una propiedad de los determinantes que nos dice que si una matriz es triangular, ¿sí?, su determinante es igual al producto de los elementos de la diagonal principal. Entonces, si tenemos una matriz triangular, simplemente realizamos ese producto y obtenemos el determinante. Ahora, si no tenemos una matriz que sea triangular, entonces lo que podemos hacer es convertirla en triangular. Y si hacemos eso, a los efectos del cálculo de determinante, o sea, convertimos una matriz en triangular haciendo ¿qué cosa? Operaciones de filas y columnas, de filas en operaciones entre filas, o sea, las operaciones elementales, ¿sí? Cambio de filas, o sea, intercambio de filas, multiplicación de una fila por el escalar, y la otra operación elemental en la cual multiplicamos una fila por un escalar y se la sumamos a otra. Entonces, si nosotros realizamos ese tipo de operaciones sobre una matriz para transformarla en una matriz triangular para luego calcular su determinante, vamos a tener que tener algunas cuestiones en cuenta porque el determinante se puede ver afectado. ¿Cuándo se ve afectado el determinante? Cuando hago un intercambio de filas, ¿sí? Entonces, cuando hago un intercambio de filas, ¿qué pasa? Cambia el signo. Entonces, el valor que obtenga luego de haber hecho triangular una matriz para, a través de calcular los elementos de la diagonal principal, obtener su determinante, a ese valor lo voy a tener que multiplicar por -1, ¿sí?, tantas veces como hayamos hecho intercambio de filas, y además lo vamos a tener que multiplicar por el recíproco de lambda en el caso que haya realizado la operación elemental de multiplicar una fila por un escalar. Bueno, y acá tienen unos ejemplos al respecto, ¿sí? Que yo se los dejo para que lo sigan ustedes. Está la matriz, están todas las operaciones sucesivas realizadas para convertirla en una matriz triangular, en este caso es una matriz triangular superior, ¿sí?, donde al quedarnos la matriz realizamos el producto de los elementos de la diagonal principal, ¿sí?, que nos da 17 cuartos, y observamos la cantidad de veces que hemos realizado, ¿sí?, permutaciones de fila, en estos dos casos, y no hay más, y la cantidad de veces, ¿sí?, o los lugares en los que hemos realizado, ¿sí?, la multiplicación por un escalar de alguna fila. Entonces, en esos casos vamos a
tenerlos en cuenta para multiplicar a esos valores. Entonces, es 17 cuartos, ¿sí? Por menos 1 por menos 1, por 2, o sea, el recíproco de 1/2 y el recíproco de menos un 52avo, los ponemos acá y el cálculo del determinante nos da menos 442. Exactamente, el recíproco es 1 sobre lambda. ¿Sí? Hacemos esa cuenta y esa idea nos sirve tanto si multiplicamos o si dividimos por un número, como lo quieran ver. ¿Sí? Entonces siempre nos va a dar el valor correcto. Así que, bueno, ustedes después pueden realizar, ¿sí?, la triangulación con todas estas operaciones y verificar que esto es cierto. Y el otro método que se utiliza para calcular determinantes es el método de Chio, ¿sí? Aquí con este método también se pueden resolver o calcular o determinar determinantes de matrices de cualquier orden. Y el método de triangulación también se puede aplicar a matrices de cualquier orden. ¿Sí? No tiene tanto sentido aplicarlo tal vez a uno de 3×3 porque con Sarrus lo resuelve muy fácilmente o tiene menos trabajo, digamos, pero lo pueden aplicar a matrices de cualquier orden. En el método de Chio la idea es, ¿sí?, al resolver en cada paso, reducir el orden total de la matriz, ¿sí?, en una unidad, hasta llegar a una matriz de orden de 2×2, donde el determinante es fácil de calcular. Bueno, acá les dejo la parte teórica de Chio para los que tengan curiosidad, la quieran ver. Nosotros no la vamos a abordar, ¿sí? Sí es importante que sepan utilizar el método de Chio, ¿sí? Acá tenemos un ejemplito, ¿sí? Les muestro un ejemplito de cómo se utilizaría el método de Chio. Tenemos que tomar un elemento, ¿sí?, 1 en general. Vamos a buscar en la matriz, ¿sí?, un elemento que sea 1. Y con ese vamos a comenzar. Y si no hay un elemento 1, lo que tenemos que hacer es sacar, ver, ¿sí?, de sacar un factor común, si se puede, en una fila, ¿sí? Entonces, con esa fila vamos a trabajar. Entonces, en este caso, como tenemos un elemento 1, vamos a trabajar con este. Y lo que vamos a hacer es, el 1 lo vamos a poner multiplicando, y además vamos a poner menos 1 elevado a la 3 más 1, que es la posición fila 3, columna 1, que es la posición que ocupa ese elemento, ¿sí? Y vamos a calcular la submatriz, ¿sí?, que tenemos acá, armando rectángulos respecto de este elemento, ¿sí? Por ejemplo, acá vamos a hacer 1 por menos 1, ¿sí?, y le vamos a restar 3 por 4, ¿sí? Vamos a armar rectángulos referidos a la fila y columna, ¿sí?, de la matriz de donde estoy tomando este elemento como pivot para analizar, ¿sí? Entonces, el primer elemento de la submatriz, ¿cuál va a ser? 1 por menos 1, ¿sí?, que es lo que tenemos acá, menos, le restamos, ¿sí?, las otras dos puntas del rectángulo que se arma acá, ¿sí?, 3 por 4. El siguiente elemento, ¿sí?, este que está acá, lo vamos a calcular haciendo 1 por 2, ¿sí?, menos 3 por 3, ¿sí? 1 por 2 menos 3 por 3, que nos da menos 7. Siguiente elemento, bajamos acá a esta fila 2 y vemos el tema este de los rectángulos que podemos armar. Entonces, siguiente elemento, 1 por 3, que nos queda acá 3, menos 2 por 4, menos por menos nos queda más, acá será más 8. Y el último elemento de la submatriz va a ser 1 por 4, acá tenemos 4, menos 2 por 3, menos por menos más, nos queda más 6. Entonces, en este caso tenemos que menos 1 a la cuarta nos da 1, 1 por 1, 1, nos quedó esta submatriz, donde realizamos las cuentas que nos quedaron ahí. Y cuando ya tenemos la submatriz, ¿qué es lo que vamos a hacer? Multiplicamos los elementos de la diagonal principal y le restamos el producto de los elementos de la diagonal secundaria. Y este determinante nos da
menos 53. Sí, nosotros habitualmente el método del Chío no lo tomamos en el teórico, ¿sí? No lo tomamos en forma teórica, pero sí es un método para resolver determinantes y sí se los van a pedir en el práctico. A mí lo que me gustaría es que saber si ustedes han entendido cómo se aplica el método. ¿Alguien que quiera tomar la palabra, escribir algo en el chat? ¿Hay alguien que tenga alguna duda de cómo es el método de Chío? El método de Chío está en el apunte, ¿sí? Solamente que nosotros le damos mayor importancia a todo el resto, la verdad que a todo el resto. Por supuesto, en el caso de que el orden de la matriz sea de orden 4, 5, sea 3, de 3 en adelante, podemos aplicar el método de Chío. Bueno, ahí vuelvo a repasar el método, ¿sí? La idea del método... Profe. ¿Cómo? Tengo una duda. Decime. ¿Qué pasa si no encontramos un múltiplo común? Lo primero que hay que intentar es encontrar un elemento 1. Si encontrás ese 1, usás ese 1 de pivote. Si no encontrás poner una fila que tenga números que sean múltiplos, como para sacar un factor común, usarás el elemento que más te convenga, porque la idea es siempre simplificar las cuentas, ¿sí? Entonces, usarás, no sé, un valor positivo, que sea más chiquito, o un valor negativo que sea más chiquito antes que uno grande, o que no sea fraccionario. Habrá que ver según el caso. Pero uno siempre empieza buscando por ese lado. Un 1 o múltiplos en alguna fila, ¿sí? Siempre que trabajamos nosotros los proponemos por fila. Bueno, vuelvo a explicar esto que me están preguntando acá en el chat, cómo es que armo esto del rectángulo, ¿sí? Nosotros estamos considerando como elemento pivot, ¿sí? El elemento de la fila 3, ¿sí? El elemento de la fila 3, columna 1, o sea, esto es 1 sub 3, 1, ¿sí? Entonces, a partir de esa fila y columna, vamos a ir armando sucesivamente como rectángulos en los que vamos a ir teniendo en cuenta los extremos de esos rectángulos para realizar las cuentas, ¿sí? Entonces, comenzamos, ¿qué? Poniendo el elemento que estamos considerando, que en este caso es 1. Después de poner eso, vamos a resolver el tema del signo. Entonces ponemos menos 1 elevado al número de filas más número de columnas. Y luego la submatriz que vamos a obtener se va a realizar con el siguiente cálculo, ¿sí? Vamos a hacer 1 por menos 1, ¿sí? O sea, para esta fila y columna vamos a ir armando rectángulos con el resto de los elementos, ¿sí? Que no pertenecen ni a esta fila ni a esta columna. Entonces, 1 por menos 1, menos, ¿sí? Para armar el rectángulo, este rectángulo, ¿sí? Tendría que hacer ¿qué cosa? 3 por 4. Entonces, 1 por menos 1, menos, ¿sí? 3 por 4. Lo ponemos acá, que nos da menos 12. Para el siguiente elemento, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? 1 por 2, ¿sí? ¿Y qué estamos armando? Este rectángulo grande, ¿sí? Pero teniendo en cuenta que nuestra guía es la fila 3 y la columna 1. Entonces hacemos 1 por 2 menos 3 por 3. Y eso nos queda menos 7. Vamos, ahora ya trabajamos con los elementos de la fila 1. Ahora vamos a trabajar con los elementos de la fila 2, ¿sí?
Entonces, vuelvo a mi pivot. ¿Qué hago? 1 por 3 menos, ¿sí? Acá estoy con este cuadrado, menos 2 por 4. Entonces, nos queda 3, menos por menos más, nos queda más 8. Y el último elemento de esa submatriz va a ser igual a 1 por 4 menos 2 por 3. ¿Sí? Trabajo con este rectángulo, con los extremos del rectángulo que puedo armar ahí. ¿Sí? Entonces nos queda 4 más 6. Y acá tenemos la suma que nos va a dar 10. No sé para quién preguntó, a ver si quedó claro, Ignacio. O si alguien más tiene dudas. ¿Sí? Esa forma de verlo con el rectángulo me parece que es una forma fácil para seguirlo. Y si la matriz fuera de mayor orden, se sigue el mismo método, ¿sí? Supongamos que tenemos esta matriz, ¿sí? Que es de orden 4. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Por ejemplo, acá tenemos un 1, ¿sí? Usamos ese 1 como pivot. Esto corresponde a la fila 2, columna 3. Entonces, menos 1 a la 2 más 3. Como el elemento es 1, estamos multiplicando por 1. Y cada uno de estos elementos los vamos a ir calculando, formando sucesivamente rectángulos. ¿Sí? Hago un par, después ustedes lo siguen. Esto es una cuestión de paciencia y cuidado nada más. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Para el primer elemento de la submatriz, hacemos 1 por 2, ¿sí? Menos, ¿qué nos tenemos que manejar con este rectángulo? ¿Sí? Entonces, 1 por 2 menos 3 por menos 2, ¿sí? Menos 6. Entonces, 2 menos 6. Nos va a quedar 8. El que sigue hacemos 1 por 3, ¿sí? Menos 2 por menos 2. Entonces nos va a quedar 3 menos 2 por menos 2 nos quedaba 4. Entonces al final nos va a quedar menos 1. Y luego, ¿sí? No tengo en cuenta ni esta columna ni esta fila. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Este por este menos este por este. Entonces, 1 por 4, que nos queda 4, menos 2 por 2, nos quedará más 4. ¿Sí? Así sucesivamente. Acá alguien pregunta por qué el 7 es negativo. No sé si estoy leyendo en un mal momento. ¿Te referís al anterior? En este. Bueno, para calcular ese elemento, ¿qué hacemos? 1 por 2 nos queda 2, ¿sí? Menos, siempre es menos lo que sigue, 3 por 3. Entonces, 2 menos 9 nos queda menos 7, ¿sí? Siempre la primera multiplicación, ¿sí? 1 por 2, positiva, ¿sí? Y cuando hacemos la otra con los otros extremos del rectángulo es negativa, ¿está? Sí, el pivote distinto de 0, porque si nosotros acá ponemos 0, nos vamos a tomar todo el trabajo de hacer todo esto de la submatriz y lo multiplicamos por esto por 0, esto por 0 y se anula, ¿sí? No nos ayudaría a calcular el determinante hacer eso. Siempre vamos a buscar en este método, ¿sí? Un número que sea distinto de 0. Siempre un 1 o un número, el 1 es el ideal, ¿sí? Y si no, vamos a intentar buscar algún múltiplo en alguna matriz, como para sacar de factor común y lograr ese 1, ¿sí? Siempre que se pueda. Hay una propiedad de las matrices que dice que si nosotros tenemos
en una fila o columna un número, ¿sí? Podamos representar como múltiplo escalar de esa fila, entonces podemos extraerlo del determinante, que el determinante queda multiplicado por ese valor. Entonces, con esa idea es que podemos hacer eso. Pero para el 0 no tendría sentido, porque se nos anularía todo y no vamos a hacer todo ese trabajo para anularlo, ¿sí? Si encuentran un múltiplo común, el rectángulo lo arman de la misma forma. Yo acá no tengo uno que sea común, pero supongamos, imaginemos, ¿sí? Imaginemos que acá yo pudiera sacar un 3, ¿sí? Porque acá hay un 3, un 6, acá hay otro 3 y acá hay otro 6, supongamos, porque no tengo un ejemplo para mostrarte así. Entonces, ¿qué hago? Yo voy a sacar de factor como un múltiplo común el 3, entonces lo pongo al 3 multiplicando acá adelante, y después hago todo lo mismo. O sea, sigo el mismo esquema, la misma forma de resolución que les mostré hasta ahora. Decime, Joaquín, si queda claro. Buenísimo. Bueno, entonces, eso en cuanto a métodos. Voy a recapitular, voy a volver como para darles una idea, ¿sí? De qué es lo que tomamos, qué es lo que nos interesa, de lo que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Es muy importante entender qué cosa es un determinante y que se trata de una función, ¿sí? Que tiene por dominio matrices cuadradas, ¿sí? Y como imagen, ¿sí? Para cada una de esas matrices cuadradas, el valor de un determinante. Si nos cuentan esto, si nos hacen un diagrama con conjuntos, ¿sí? Está fantástico. Lo que no nos resulta tan bueno es es un valor asociado a la matriz, porque no es simplemente un valor asociado a la matriz. Sí es un valor asociado a la matriz, pero que, y todo esto que les hemos contado, donde decimos que es una función que se establece entre una matriz cuadrada y un número real que se llama determinante. Perdón, si puede ser una acotación. ¿Sí, cómo no? Hay que entender que a veces uno lee los apuntes, en este caso el apunte oficial. El apunte oficial empieza definiendo a los determinantes como que es un número real asociado a una matriz. Pero eso no es la definición, ese es el concepto inicial para entrar en el tema, para empezar a explicar qué es un determinante o qué son los determinantes. Entonces, si ustedes ponen solamente ese renglón, un determinante es un número asociado a una matriz, no es que está incompleto, no dicen nada. Entonces, cuando nosotros corregimos eso en un parcial, lo ponemos como incorrecto. No como incompleto, sino como incorrecto directamente. ¿Sí? Sucede lo mismo que cuando en análisis 1 explicamos el concepto de derivada, que todo el mundo empieza a leer que la derivada es la velocidad, mide la derivada mide la velocidad de la función, y eso ponen como definición, y eso no es la definición. Eso es como se empieza a explicar el tema. Entonces, por favor, tengan en cuenta que una cosa es el concepto, y otra cosa, muy diferente, es la explicación del concepto. ¿Sí? Piensen que esto que tienen ahí puesto justo ahora en la pantalla, esto de que el determinante es una función, o sea, es la determinante, es la función determinante que une un conjunto con otro y que uno es el conjunto de matrices, y todo eso es el concepto, es la definición, ¿sí? Por ahí viene la mano a veces de por qué en un parcial nosotros ponemos bien o ponemos mal. ¿Sí? Nada más, Sil, gracias. Claro, entonces como les decía Iván, a nosotros nos encanta preguntar, ¿qué es esto? Y le preguntamos qué es esto en todo, entonces, ¿cómo se responde qué es esto? Y desde la definición de lo que realmente es. Entonces, ¿qué es un determinante? Es una función. Y después todo lo demás, toda la explicación que tienen acá, como la quieran dar, pero es esta explicación de qué es un determinante. ¿Sí? Y además, la explicación está mucho mejor
¿sí? Explican cuál es la regla de conformación y qué quiere decir todo esto. Y la cantidad de términos que habría que calcular en cada caso. Además de eso, es importante saber, tener bien claro que cuando una matriz es regular y cuando es singular, ¿sí? Y entonces decir que si el determinante de la matriz es distinto de 0, decimos que la matriz es regular. ¿Qué implicancia tiene esto? La independencia lineal de sus vectores fila o columna y cuál es el rango. Todo esto es muy importante para cuando preguntamos cuándo una matriz es regular, cuándo una matriz es singular. Y lo preguntamos siempre, o sea, no les escondemos lo que le vamos a preguntar. Es importante que lo sepan porque después en la materia hay que usar estos conceptos. Sí, los apuntes han ido cambiando, sobre todo en los últimos 3 años. Y el apunte, no sé si querrás usar el papel, pero los apuntes están disponibles en forma digital. Están en la autogestión y están también en el aula virtual, lo pueden sacar de cualquiera de los dos lugares. ¿Sí? Así que yo te sugeriría, hay menos temas, algunos temas que están mejor explicados. ¿Sí? Sirve, igual el del 2020 tiene más modificaciones, no sabía exactamente cuáles, pero sí sirve. Bueno, otra cosa importante es cuáles son los métodos de cálculo y cuándo se utilizan. Siempre preguntamos, ¿qué métodos conocen para calcular determinantes? Y si ustedes conocen Chio solo, y bueno, conocerán Chio, pero si les pregunto qué métodos conocen, aspiro a que me cuenten todos los que vimos en clase, ¿sí? Entonces, ¿qué métodos conocen y cuándo se aplican? No sé, es importante saber que Sarrus solamente lo puedo aplicar para calcular el determinante de una matriz de 3×3 y que los otros métodos los puedo aplicar para calcular determinantes de matrices de una matriz de 3×3 o de otro orden superior, ¿sí? Y además, también les podemos pedir que expliquen algunos de los métodos, ¿sí? Le podemos pedir método de cofactores, método de Sarrus, eventualmente triangulación, no les pedimos el método de Chio, ¿sí? En el teórico, ¿no? Y muchas veces las explicaciones, cuando las pedimos en el teórico, tienen que ser en forma general. ¿Qué quiere decir en forma general? Que las explicaciones las damos, por ejemplo, si se pidiera la regla de Sarrus, ¿cómo las damos? Con letras y sus respectivos subíndices, ¿sí? Salvo que les digamos, bueno, sí, pueden trabajar con un ejemplo numérico, las explicaciones, ¿sí?, sobre métodos se dan en forma general, o sea, con letras. Bueno, entonces, dijimos qué cosa es un determinante, una función, etcétera, etcétera, cuando una matriz es regular, cuando es singular, y los métodos, ¿sí? ¿Cuáles métodos vimos? ¿Cuándo se aplican? Y el desarrollo de algún método, menos el de Chio. Otro punto en el que tenemos que avanzar con determinantes es que podemos determinar la matriz inversa por medio de la matriz adjunta, ¿sí? Entonces, vamos a decir lo siguiente, que si tenemos una matriz cuadrada, vieron que los determinantes solo se calculan a matrices, ¿sí?, cuadradas. Entonces, partimos de una matriz cuadrada que tiene que ser regular. ¿Regular qué quería decir? Que su determinante tiene que ser distinto de 0. Entonces, para poder calcular, lo primero que hacemos es armar la matriz de cofactores. ¿Cómo se armaba la matriz de cofactores? Tenemos que a cada elemento de la matriz, ¿sí?, ¿qué hacemos? Tomamos el elemento correspondiente, lo multiplicamos a la -1 por -1 elevado a la I más J, multiplicado por el subdeterminante, ¿sí?
Para cada elemento hacemos eso. Eso es el adjunto o cofactor. Pero ahora es para toda la matriz. No era como en el método de los cofactores que solamente era para los elementos de una fila. Es para todos los elementos de la matriz. Entonces, cuando terminamos de hacer esto, ¿qué hacemos? Transponemos. Y al transponer, ¿qué tenemos? La matriz adjunta de A. Si nosotros multiplicamos la matriz A por su adjunta, vamos a obtener una matriz diagonal donde los elementos de la diagonal principal corresponden al determinante de la matriz A. Entonces, podemos expresar esta matriz como el determinante de A por la matriz identidad. Ahora, si a esta expresión que hemos obtenido, ¿sí?, dividimos a ambos miembros por el determinante de la matriz A, vamos a obtener, ¿sí?, de un lado en este miembro la identidad, ¿sí?, y en el otro miembro nos va a quedar todo esto, que es lo que tenemos acá, ¿sí? Y luego lo que hacemos es posmultiplicar por la matriz inversa y nos va a quedar la identidad por la inversa. Como la identidad es neutra, nos queda la matriz inversa, ¿sí? La matriz A por la matriz inversa, ¿qué nos queda? La identidad. Entonces, en el numerador, ¿qué nos queda? La adjunta de la matriz A sobre el determinante de la matriz A, ¿sí? Entonces, para determinar la matriz inversa por medio de la adjunta, la explicación que tenemos que dar es esta. En la práctica, lo único que hay que hacer es tener en cuenta qué cosa. Que la inversa de una matriz cuadrada, ¿sí?, que tiene, pues su determinante es distinto de 0, ¿sí?, o sea, la matriz es regular, lo podemos calcular al determinante como el recíproco del determinante de la matriz A por su adjunta, ¿sí? O simplemente recuerden el cociente entre la adjunta y el determinante de la matriz A. Bueno, y luego de estos, ahí tienen en el... A ver. Bueno, se ve que acá me lo olvidé, yo les había buscado un video para determinar la adjunta por, perdón, la inversa por medio de la adjunta, pero bueno, se ve que me olvidé acá poner el enlace, pero en el aula virtual del cuatrimestral tienen un ejemplo. De todos modos, lo ven en el práctico, ¿sí? Bueno, y lo que nos faltaría ver entonces... ¿Cómo? ¿Puedo una acotación? Dale. En las propiedades de la matriz inversa, la primera propiedad que hay en el apunte escrita no es una propiedad, es la definición, el concepto. La definición en fórmula en realidad es. En las propiedades de la matriz inversa, dice matriz inversa, da los conceptos, todo eso, y después dice propiedades de la matriz inversa, cuando lo busquen lo van a ver. La primera dice A por A a la menos 1 igual a la menos 1 por A igual a I. Y eso no es una propiedad, eso es el concepto de matriz inversa. Y después tienen 5 más, creo que son. En realidad no son 6 propiedades, sino son 5. Es una menos de las que hay, no me acuerdo si eran 5 o 6. No tengo la apunte acá. Pero la primera es la definición en fórmula de la matriz inversa. Nada más y gracias. Bueno, y nos quedan entonces las propiedades para ver. Entonces, primer propiedad, vamos a decir que si en una matriz ¿sí?, cuadrada se intercambian las filas por las columnas o viceversa, ¿sí?, los determinantes van a ser iguales. O sea, el determinante de una matriz A y el determinante de su transpuesta van a ser iguales, ¿sí? En este caso, están intercambiadas, tenemos 3, 4, 3, 4, 2 menos 1, 2 menos 1, ¿sí? Están transpuestas, ¿sí?, las filas por las columnas. Y calculamos los determinantes y los dos nos dan lo mismo, ¿sí? Entonces, la idea es que todo lo que podemos decir para las filas también lo vamos a poder decir para las columnas. Otra Ya propiedad. sabes. ¿Cómo? Perdón, no entendí.
Bueno, segunda propiedad, si a una matriz se le cambia una fila por otra o se permuta, ¿qué es lo que va a ocurrir? El determinante cambia de signo. Esto que habíamos visto en el método de triangulación que dijimos, bueno, tenemos que tener en cuenta para calcular el determinante si hemos permutado filas. Bueno, en este caso, ¿sí? Permutamos fila 3, 4, ¿sí? Con 2, 1. Perdón, fila 1 con fila 2, ¿sí? Elementos 3, 4 acá, elementos 2, 1 acá. Entonces, calculamos los determinantes respectivos, ¿sí? Producto de los elementos de la diagonal principal menos producto de los elementos de la diagonal secundaria, y podemos observar que nos dan distintos signos, ¿sí? Esto tiene como una consecuencia, ¿sí? Que se muestra acá así como teóricamente, pero la consecuencia es, ¿sí? Que si nosotros tenemos en una matriz dos filas iguales, entonces su determinante va a ser igual a 0, ¿sí? Porque tenemos el determinante de la matriz es igual al opuesto del determinante. Si lo pasamos sumando nos da 0 y bueno, el determinante de la matriz nos va a dar 0. Nos tenemos que quedar con qué idea, ¿sí? Que si permutamos cambia el signo, ¿sí? Y entonces, si una matriz tiene dos filas iguales, su determinante nos va a dar 0. Bueno, y acá tienen un ejemplo, después cualquier cosa lo revisan. El tercer propiedad, decimos que si en una matriz se multiplican los elementos de una fila o de una columna por un escalar, ¿sí? Multiplicamos los elementos de una fila o una columna por un escalar, el determinante correspondiente va a quedar multiplicado por ese escalar, ¿sí? Y va a estar elevado ¿a qué? Al orden de la matriz. Esa propiedad nos permite separar como un factor común el determinante, ¿sí? Como un factor común del determinante, un factor común ¿a qué? A todos los elementos de una fila cualquiera. Esto ya lo habíamos estado conversando, que lo podíamos aplicar ¿dónde? En el método de Chio. Tengo problemas con... Siguiente propiedad, vamos a decir que si una fila es nula, entonces su determinante va a ser igual a 0. ¿Sí? Lo podemos pensar como que si sacamos factor común en una fila, ¿sí? De ceros, después nos va a quedar 0 multiplicado por el determinante de la matriz, entonces eso nos va a dar 0. Eso indica, ¿sí? Si hay una fila nula en una matriz, indica ¿qué cosa? Que hay dependencia lineal. Aparte que si el determinante nos da 0, ¿sí? Indica que hay dependencia lineal. Habíamos dicho, la matriz era regular, ¿sí? Nos queda menos de un minuto, nos reconectamos, falta poquito, pero así terminamos. Habíamos dicho que si una matriz era regular, su determinante era distinto de 0 y significaba vectores fila, columna linealmente independientes. En cambio, si era singular, determinante igual a 0, indicaba vectores fila o columna linealmente dependientes. Y la propiedad 5, ¿sí? Dice que el determinante del producto de matrices es igual al producto de los determinantes. Bueno, la propiedad 6 está relacionada con las operaciones que nosotros podemos realizar, ¿sí? Operaciones elementales que podemos realizar, volviendo a la propiedad 6. Tiene que ver con una de las operaciones que nosotros podemos realizar, de las operaciones elementales que nosotros realizamos sobre las matrices, ¿sí? Entonces, si una matriz, en una matriz, una fila está expresada como la suma de n términos, entonces el determinante es igual a la suma de n determinantes, donde el primero están los primeros términos, en el segundo los segundos términos. La idea cuál es de esto, porque así dicho parece como complicado, pero la idea cuál es, que nosotros podemos haber alterado una matriz haciendo qué cosa, multiplicando una fila por un escalar y sumándoselo a otra, ¿sí? Entonces por eso es que hablamos de los n términos, porque le hemos sumado, ¿sí? Le hemos realizado alguna operación elemental, o sea esta en particular,
Y entonces podríamos expresarlo de esta forma. Entonces, ¿cómo podríamos calcular el determinante? ¿Sí? Hacemos los primeros términos, o sea, este A11, A12, ¿sí? Con este que no ha sido alterado, ¿sí? De eso calculamos el determinante, más, ¿sí? El determinante que va a considerar ¿qué cosa? Los segundos términos, esos que habíamos sumado. Entonces acá B11, B12 con la segunda fila como estaba, ¿sí? Acá ¿qué está diciendo? Que el determinante no varía si a una fila se le suma otra multiplicada por un escalar, que es la idea de esta propiedad, ¿sí? Pero bueno, nosotros como estamos en el teórico, ustedes van a intentar aprendérselo esto de la mejor forma posible, porque las propiedades siempre las preguntamos, porque las propiedades, todas las propiedades que vemos en álgebra, siempre sirven para poder hacer las aplicaciones prácticas o los cálculos que sean necesarios que tengan que hacer, ya sea en el álgebra en sí o en algún otro momento, ¿sí? En propiedad 7, si una matriz es triangular, entonces el determinante es igual a ¿qué cosa? Al producto de los elementos de la diagonal principal. Entonces haríamos 1 por 4 por menos 1 y nos da el determinante. Entonces esto está relacionado con el método de triangulación que vimos antes, ¿sí? Si la matriz es triangular, directamente multiplicamos los elementos de la diagonal principal. Y si la matriz no es triangular, ¿qué hacemos? Podemos triangularla, ¿sí? Para luego realizar o aplicar el método de triangulación. El método de triangulación, ¿qué sería? Triangular la matriz, ¿sí? A eso, sí. ¿Termino? Triangular la matriz, multiplicar los elementos de la diagonal principal y multiplicar tantas veces por menos 1 como puedo haber realizado permutaciones de filas y por los recíprocos de todas las operaciones que haya realizado, multiplicaciones por escalar, ¿sí? Entonces ahí obteníamos el determinante de la matriz si habíamos triangular. Bueno, y esta propiedad, que es la última, ¿sí? Vamos a decir que el determinante de una matriz es el recíproco del determinante de la matriz inversa. O sea, determinante de la matriz es igual al recíproco del determinante de la matriz inversa. O podemos, ¿sí? Pasar de miembro y escribirlo de esta forma, ¿sí? Entonces acá tienen un ejemplito como para corroborar. Bueno, entonces, desde que recapitulando, tenemos que saber de esta unidad que es una matriz, que es una función, y todo lo que dijimos, con su correspondiente regla de conformación. Cuándo una matriz es regular y cuándo es singular. ¿Cuáles son los métodos para calcular determinantes y cuándo se utilizan? Además de conocer los métodos y ser capaces de poder ejemplificar en forma general propiedades de los determinantes, que son 8 propiedades, ¿sí? Y cómo se calcula la inversa por medio del adjunto, ¿sí? Estos serían los temas y el modo en que deberían conocerlos para un eventual parcial. ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren consultar algo sobre esto? ¿Querés agregar algo, Iván? Sí, que puede haber alguna disparidad en la cantidad o en el tipo de propiedades que están acá en las filminas y que están en el apunte. En realidad las propiedades son las mismas, solamente que están escritas de distinta manera. Pueden enunciarlas para el parcial, digamos, pueden enunciarlas como están acá o como están en el apunte exactamente igual. Y más o menos como habíamos dicho el viernes en este contacto tan cortito que tuvimos el viernes, sí. Recuerden que siempre decíamos, ¿no? Que los matemáticos inventan algo, ahí nomás inventan las operaciones con ese algo, y ahí nomás inventan las propiedades de las operaciones de ese algo. Entonces, así como con complejos y con vectores y con matrices, lo mismo, con determinantes tienen los conceptos, la forma de calcularlo, métodos generales y métodos particulares,
Y después las propiedades que, bueno, hoy han visto con la ingeniera súper detalladamente. Quiero hacer una, eh, quiero remarcar sobre todo esto que decía Silvia de todos los ejemplos que pedimos en el teórico son ejemplos en forma genérica. Los ejemplos que ustedes han visto ahí, que tienen por ejemplo acá una matriz A que dice 2, 5, 1, 3, es un ejemplo para que ustedes entiendan la propiedad, no es para que ustedes la enuncien así. Si ustedes en el parcial enuncian una matriz o un determinante con ejemplos numéricos, está mal, porque es teórico. En el práctico sí, en el teórico no. Entonces, bueno, quiero hacer mucho hincapié en eso porque es lo que a veces vemos como error reiterado, ¿no? En los parciales, en los finales. ¿Sí? Y bueno, el resto, impecable, sí, me encanta. Hasta yo entendí determinantes en forma así, clara y concisa. Gracias. Gracias. Eso quiere decir que fue muy largo, me parece. Chicos, ¿tienen alguna duda? Bueno, del mismo modo que aquí en determinantes, por lo menos el primer encuentro que tienen conmigo, bueno, ya estuvimos con Iván la semana pasada, para el resto de las unidades, siempre la esencia del significado, o sea, qué cosa es cada cosa, qué es el producto escalar, qué es el producto vectorial, qué es el producto mixto, qué es una matriz, ¿sí? Y después todo lo que lo acompaña, si tienen propiedades, si tienen algunas deducciones, siempre que haya un gráfico, el gráfico va, no se lo olviden. No está disociado el gráfico de las palabras y de la simbología, ¿sí? Acá en el teórico va todo. No van símbolos tirados sin palabras, no va un gráfico tirado sin palabras, ni tampoco palabras sin gráficos y sin símbolos. Va todo junto, esto es todo un combo lo que tenemos para que explicar. Y bueno, yo les vengo sugiriendo que en general ustedes son recursantes, no sé, bueno, cuál es el estado de lo que han hecho o de lo que saben hasta ahora, pero bueno, de algún modo ir completando, cada vez que tienen una clase, ir armando sus propios apuntes y los tienden completándolos. Las diapos tienen una idea de tener la información como presentado de un modo más didáctico. Yo lo saqué del apunte en el momento que lo hice, tal vez hay pequeños cambios en el apunte, puede haber algo distinto, pero ustedes se pueden guiar de las diapos y completar con el apunte, ¿sí? Lo que necesiten. Bueno, también tienen los videos, tienen material en la universidad virtual, y bueno, cualquier cosa, cualquier duda que tengan, ir consultando. Podemos construir algún tipo de conocimiento cierto y que se entienda y que nos sintamos seguros y tranquilos que estamos aprendiendo, y vamos consultando las dudas. Si nos llenamos en un mar de dudas, es como que, bueno, eso se ve muy claramente en un examen. Un mar de dudas es un mar de dudas en el examen. O sea que vayan sacándose todas las dudas. Lo más importante que tienen que hacer es sentarse a hacer esto, ¿sí? Sea como sea que estudien, es sentarse a hacer algo con esto, ¿sí? Bueno, no sé si tienen alguna duda. Yo entiendo que, bueno, todo el resto de las unidades, Iván hizo un repaso de números complejos y vectores la otra vez. Lo único que nos quedaría, por si tienen alguna duda sobre algo de matrices, vayan consultándolo, ¿sí? No sé si querés agregar algo más, Iván, o si alguno quiere consultar algo más. Si no, ya vamos cerrando esta videoconferencia. Yo solamente quiero aclarar siempre quiero contarles a mis compañeros de pantallita que esta es una herramienta para mí muy nueva y que nos cuesta un montón. Y que si tenemos alguna deficiencia, siempre esperamos que ustedes, como receptores de esta pantalla, nos den una mano. Sobre todo, bueno, no a Silvia, que maneja un poco más esta herramienta que yo, pero sí yo estoy abierto a sugerencias, así como algunos me dice, che, profe, hacerle tal cosa, o fíjate tal otra, o el pizarrón no se ve, o la luz, ¿eh? Ustedes han visto en este contacto que hemos tenido con Silvia que su clase es muy diferente que la mía,
Y yo siempre creo que en la diversidad está la enorme riqueza que tiene este grupo de trabajo que tenemos nosotros. Así que los parciales son iguales para los dos grupos, los exámenes también, siempre tomamos lo mismo, ella y yo, entonces hay que sentarse a estudiar. Una cosa es entender y otra cosa es estudiar. Y entre medio hay algunas cosas que podemos tener como dudas o como algunos baches. Bueno, para eso tienen nuestros elementos de contacto, tienen el aula virtual, tienen mi teléfono también. Entonces, consulten, no se priven de preguntarnos. Para nosotros es un placer recibir dudas. No es una molestia, no es para nada. Escríbanos todo el tiempo y nosotros a medida que vayamos pudiendo vamos a ir contestando, igual que en las consultas en el aula virtual. Hoy estuve contestando algunas cosas en el aula virtual y las preguntas tienen que ser súper concisas y más claras por ahí. Solo eso. Está por terminar el tiempo, Silvia, perdona. No, hay un momentito, pero bueno, como ya había redondeado, quería saber eso. Pero respondo a algunas preguntas. Acá Joaquín pregunta si sé algo sobre las clases del práctico. Yo entiendo que los profes de práctico, no sé a cuál profe de práctico te referís, o sea, si estás en el 1H10, en el 1K3, la verdad que no sé, pero los profes se están manejando de alguna forma. Entiendo que vos debés estar preguntando si van a dar clase por Zoom, la verdad que no lo sé. Hay que ver, sos del H10. ¿Y con qué profe estás? Porque también el viernes es feriado, no sé, porque yo con algunos cursos arreglé para los feriados, pero no sé qué pasó ahí con este curso para el feriado. Pero yo esta semana voy a estar hablando el viernes que viene, fantástico. Bueno, entonces el viernes van a tener clase de práctico. Y la otra, ¿cómo estamos considerando? El viernes que viene no, la otra semana sí. Ah, la otra, no el feriado. Bien. Este viernes es feriado, no vamos a tener clase de práctico. Perfecto. ¿Mm? Sí, por eso adelantamos teniendo la oportunidad que Iván se dio cuenta de que todos pudieran tener la clase de hoy, para no atrasarse. Por eso, sí podemos contestar preguntas. Preguntas sí. Sí. Bueno, y acá Lucas que pregunta si se extiende la cuarentena, si estamos considerando tomar los parciales. Esto es algo que está evaluando la cátedra, así que nosotros en cuanto tengamos alguna novedad, les vamos a avisar. Ustedes lo único que tienen que hacer es estudiar como que el parcial va a ser en la fecha programada, ¿sí? Según la presentación que les hice de la materia. O sea, porque eso es lo que habitualmente seguimos. Vamos a intentar seguir eso. Si no puede ser presencial...